Este año ha sido un curso atípico que comenzó con grupos burbuja, con mascarillas y que termina de una manera completamente diferente, con ausencia total de restricciones y con algunos cambios de cara al próximo curso escolar. Sobre todo ello vamos a hablar con la consejera del área, con Manuela Armas, que ya nos acompaña. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, ¿qué balance hace usted de este curso que acabamos de finalizar? Sí, efectivamente el cambio de esas restricciones, el acabar con las restricciones tan estrictas que tuvimos el curso anterior y el principio de este ha sido un alivio grande tanto para toda la comunidad educativa. Por lo tanto, los niños al principio les costó incluso un poco de trabajo quitarse las mascarillas, sí, pero poquito a poco se fueron acostumbrando y ahora está todo normalizado. Es verdad que siempre se sigue manteniendo una serie de cuidados, de higiene, de mano, de ventilación cruzada en la medida de lo posible, pero nada que ver con lo que han pasado estos 2 años. Por lo tanto, en ese sentido, encantados ellos, las familias y todos nosotros. ¿Qué ha sido lo más duro, lo más difícil de este curso? Quizás, bueno, lo más duro es que el principio fundamentalmente, ¿no? Los niños venían pues retraídos como habían estado el año anterior y el acostumbrarse, parece cosa rara, pero el acostumbrarse uno a la normalidad, volver a recogerla, a veces cuesta un poco. Pero de resto muy bien, yo creo que los niños fueron muy hábiles para poder asumir todo el protocolo y lo mismo han sido para ir dejándolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada, agradecer por fin, aunque la pandemia no haya terminado, que se haya suavizado lo suficiente para volver casi a la normalidad. Hubo una isla en la que, además de llevar a cabo ese protocolo anti-COVID, hubo que combinarlo con ese otro protocolo, hablo de la isla de La Palma, sí, del Valle de Aridane, sí, otro protocolo para prevenir el tema de los gases, de las cenizas. ¿Se ha ido volviendo ya a la normalidad? Sí. ¿En qué situación están los niños que tuvieron que dejar sus centros? Parece mentira que cuando íbamos saliendo de esa pandemia, ¿no? de esas restricciones, nos aparece el volcán. Fue tremendo los primeros días, los primeros meses, bueno, el primer y el segundo mes sobre todo, porque ellos tuvieron que cambiar la vida completamente de su familia, muchos perdieron sus escuelas, todo eso, con el esfuerzo de todos, evidentemente, yo creo que se hizo todo lo posible para que no sufrieran demasiado, ¿no? Aunque a veces era inevitable. Los niños están ubicados en centros educativos, evidentemente, muchos de ellos no pueden volver, fundamentalmente aquellos que lo perdieron. Claro, que se los llevó la lava directamente, sí, a los colegios. Otros que no pueden volver por cuestión de gases, como los del puerto, ¿no? Sí. Pero están bien ubicados. Y bueno, se han adaptado a los sitios nuevos y esperando, porque ahora le toca, primero que se calme todo lo que tiene que ver con que se normalice los índices de atmósfera, ¿no? De la situación de la atmósfera. Pero luego, que eso lo dirán los técnicos en un momento determinado, que dirán que están aptos, que el aire es apto, la calidad del aire, para poder regresar. Y luego, por otra parte, está el ayuntamiento, los ayuntamientos que tienen que definir en su suelo cuál van a ser esas zonas educativas para poder construir los nuevos centros que tendremos que hacer para albergar a todos estos niños y niñas. Si tuviéramos que ponerle un horizonte temporal a la reconstrucción concretamente de esos centros escolares, ¿se ha pensado en una fecha? No, como le digo, no lo podemos poner en cualquier sitio, depende de cómo habilita el suelo los ayuntamientos y también, mire, hay una organización, una ONG que ha querido colaborar, precisamente mañana firma un acuerdo con ellos, que quieren colaborar en la construcción de uno de los centros, ¿no? Bien. Y lo firmo, por supuesto, encantado, todo lo que sea ayuda para los palmeros y las palmeras, encantadas, y facilitar todo esto, por supuesto, pero depende del ayuntamiento, como siempre, la ordenación del territorio le pertenece a los ayuntamientos. En cuanto nos diga dónde, pues efectivamente empezaremos a hacerlo. Por lo tanto, no le puedo dar fechas porque depende mucho de eso, ¿no? Lo que sí vamos a garantizar que los niños y niñas vayan a tener todas las condiciones para que estén bien, es decir, como la tuvieron durante todo este tiempo, con el número de profesorado, están muchos de ellos ubicados en otros centros compartiendo espacios y todo eso desde luego se mantiene, ¿no? De cara al próximo curso en septiembre, vuelve el alumnado a las aulas. Ustedes han anunciado que van a contratar a nuevo profesorado. Sí. Esa es una de las novedades. ¿Cuántos serán? ¿De qué manera se va a hacer? ¿Y dónde se les va a ubicar? Sí. Van a ser alrededor de 1.600 profesores más, ya el año pasado lo tuvimos, aparte de los que venían exclusivamente a atender el protocolo COVID, se nombraron otros 1.600, por lo tanto son unos 1.116, junto con estos 1.600 son más de 2.600 lo que en 2 años hemos logrado aumentar la plantilla de los docentes.
Estos docentes vienen para muchas cosas, ¿no? Pero todas ellas inciden en la calidad de la educación en Canarias. Es decir, vienen, por ejemplo, para seguir manteniendo y aumentar algunas bajadas de ratio, para que siempre, usted sabe que hay un catálogo en los centros en función del número de aulas ocupadas, o sea, de unidades, tienen una plantilla determinada. Quiere decir esto, que un centro que tiene 20 unidades no tiene 20 profesores, tiene muchos más, ¿no? Ese protocolo era muy antiguo, ese catálogo, perdón, era muy antiguo y lo hemos aumentado y lo hemos actualizado con el resto de España. Por lo tanto, un centro que antes tenía un número determinado de profesores, ahora va a tener más solamente por el cambio de catálogo. Por ejemplo, o algo fundamental es la atención a la diversidad. Se va a aumentar el número de maestros y maestras de audición y lenguaje. Se va a aumentar el número de orientadores y orientadoras. Se va a aumentar el número de profesores especialistas en pedagogía terapéutica. Con esto quiero decirle, si usted lo ve, la relación que le estoy dando demuestra la apuesta tan decidida que tiene este gobierno y, por supuesto, esta consejería con relación a la atención a la diversidad. A mí nos parece que es fundamental que nadie se quede detrás, que todos estén atendidos en función de sus necesidades, y eso es lo que hemos intentado hacer con estos nombramientos extraordinarios. Extraordinarios me refiero porque nunca se habían hecho en tanta cantidad, de manera que las plantillas vayan teniendo el suficiente músculo para poder atender todas estas necesidades que van surgiendo. Otra novedad es la de la puesta a disposición de la ciudadanía de esas plazas de 0 a 3 años, plazas públicas. ¿Cuántas van a ser y qué personas se van a poder beneficiar de ellas? Bueno, en principio esto es un proyecto piloto, es la primera vez que se da en Canarias, de manera que vamos a tener 34 centros que van a tener aulas de 2 años, de manera que los niños y niñas empiezan antes su escolarización, no hace falta que lleguen a los 3, sino a los 2, con las características que tienen los niños de 2 años, es decir, que no tienen nada que ver con los de 3 ni con los de ahí para arriba, ¿no? Las necesidades son distintas, ¿no? Las necesidades son distintas y hay que aplicar un decreto, que es el decreto desde el año 2008, que nos dice cómo tienen que ser esas aulas y qué condiciones tienen que tener. Bueno, pues estamos ahora habilitando esas aulas para que esas 34 aulas de Canarias este año, el próximo año serán otras 34 y el último, este es el plan que tenemos, 40, ¿no? De manera que cuando nos vayamos, pues todo esto esté organizado y poco a poco, nuestra idea es que poco a poco, 2 años, esté incluido dentro del sistema educativo como está ahora mismo 3 años, ¿no? Que sea para todas las familias, gratuito y universal, como es la educación. Este año, como le digo, son esas 34 escuelas que van a tener esa unidad y que hemos tenido en cuenta, por ejemplo, municipios donde no había suficiente oferta, ni pública ni privada, donde no había ninguna. Entonces hemos cruzado los datos y en función de eso hemos repartido estas 34 aulas. Sin embargo, tanto a los centros de educación privada como a la oposición no les termina de gustar, dicen que puede hacer desaparecer plazas de carácter privado. Bueno, en primer lugar, mi responsabilidad es poner los servicios públicos a disposición de la ciudadanía. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y algo tan fundamental como es la educación, o puede ser la sanidad, no puede estar contemplando que haya centros privados, ¿no?, que puedan ofrecer el mismo servicio. Yo los respeto. De hecho, hemos llegado a un acuerdo para que nos echen una mano, porque no deja de ser eso. Nosotros no podemos abarcar todo. Entonces, en primer lugar, estas aulas que estamos abriendo, en ninguna de ellas hemos fastidiado, si me permite la expresión, a ninguna guardería o ninguna escuela infantil privada, a ninguna, porque es que esta oferta no llega. Normalmente las ofertas privadas están en los centros de las ciudades y nosotros hemos atendido en primer lugar las zonas más desfavorecidas, donde no solamente no había este servicio, sino que las familias eran más vulnerables. Por lo tanto, nunca vamos a discutir por los espacios, ¿no? Y como le digo, mi obligación es poner las plazas públicas a disposición. Y después, si alguna persona quiere dedicarse a eso, pues encantada que lo haga. Pero no puedo dejar de cumplir con mi obligación primera porque alguna escuela infantil tenga sus plazas vacías. De eso, desde luego, no va a ser. Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo y yo creo que esto se ha arreglado bastante. Pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Manuela Armas, consejera de Educación, por habernos acompañado. Que vaya bien el inicio del curso. Gracias. Buenos días. Gracias.